Es una señal de alarma. Las abejas están muriendo en grandes cantidades. Se sospecha del frecuente uso de los plaguicidas. Las personas también muestran síntomas. En el tiempo de la fumigación se intensifica tanto que al caminar por la zona me duele la cabeza. Dos hombres en busca de pistas en Holanda. El toxicólogo Gen Tennekes y el ornitólogo Frans Parmentier buscan alondras y ave frías. Antes había aquí grandes bandadas de esas aves. Ahora se han ido. La razón es que los insectos, su principal alimento, han desaparecido sin dejar rastro. En muchas zonas de Europa se puede observar este fenómeno. Donde la agricultura se explota intensamente, los prados y los campos han quedado en silencio. Todo comenzó hace unos 20 años, cuando agricultores incorporaron nuevos insecticidas llamados neonicotinoides. Antes aquí se cultivaba maíz. La semilla del maíz fue tratada con neonicotinoides. Sin embargo, alrededor del 90% de este insecticida queda en el suelo. El problema es que esta toxina es mortal para los insectos, incluso en dosis mínimas. Los neonicotinoides se degradan lentamente. Se puede suponer que la toxina aún sigue estando en el suelo. Los neonicotinoides son neurotoxinas. Se los emplea fumigando una gran área o se adhieren a la semilla dándoles un color rojo. Las neurotoxinas se consideran un arma revolucionaria en la lucha contra plagas. Actúan desde la semilla hasta la flor. Estas sustancias están en el mercado desde hace 20 años y con un volumen de ventas de alrededor de 1.500 millones de euros. Son los insecticidas más exitosos del mundo. Los líderes en el mercado son Syngenta de Suiza y el productor alemán de insecticidas Bayer Crop Science. Los neonicotinoides son un tipo de insecticida que actúa finalmente sobre el sistema nervioso de los insectos dañinos, influyendo en la transmisión de señales. Estos productos se pueden aplicar en una amplia variedad de cultivos contra cierta variedad de plagas, y por esto son también efectivos. La entrevista proviene de un documental de Planet E del año 2012. En ese momento, los fabricantes rechazaron cualquier tipo de cuestionamiento, no sin razón. Los neonicotinoides aparentemente son los principales culpables de la muerte de las abejas en todo el mundo. Esto fue un misterio durante mucho tiempo. Ahora ya se sabe que el veneno ataca el sistema nervioso central de las abejas. Muchas mueren bastante tiempo después de haber ingerido el veneno. Ataca principalmente el sentido de orientación de las abejas. En experimentos, los científicos adhieren transmisores en el lomo de los insectos e inyectan pequeñas cantidades de neurotoxinas. Luego los liberan. El resultado es que muchos ya no encuentran el camino de regreso a la colmena. Para una abeja es la muerte segura. Para los apicultores profesionales, estas investigaciones son la confirmación de años de observaciones. Por lo general, un enjambre de abejas funciona como un sistema perfecto. Desde que existen los neonicotinoides, los apicultores pierden un 30% de las colonias de abejas cada año. Cuando las abejas entran en contacto con las neurotoxinas, si se trata de dosis altas, las abejas mueren. Pero por debajo de ese umbral, todas las capacidades que las abejas deben aportar para orientarse en el campo se deteriora, al igual que la comunicación entre sí con su famosa danza y la regulación de la temperatura de incubación. Entonces, la colmena ya no funciona. Por mucho tiempo, nadie les creyó a los apicultores que los insecticidas envenenan los enjambres lentamente. Fuimos los primeros en observar los efectos de los neonicotinoides y en darnos cuenta de que algo no estaba bien con las abejas. Desde entonces hay muchos científicos que han apoyado y confirmado nuestra impresión. Actualmente el peso de las pruebas es contundente. Hace 2 años, la Comisión Europea reaccionó prohibiendo el uso de 3 neonicotinoides para determinados cultivos.
Sin embargo, muchos terminan en los campos, también en Alemania. Si se comprueba a través de estudios que otros insecticidas son mortales o peligrosos para las abejas, entonces deben ser prohibidos. Estos ya están prohibidos en ciertos cultivos, en particular de colza o de girasol, donde también se alimentan las abejas. Y eso tiene que definirse con mayor exactitud y también ampliarse, claro. Sin embargo, ¿por qué desaparecen también otros insectos de prados y campos? Para aclarar la cuestión, el toxicólogo Gent Tenekes realizó investigaciones con dosis más bajas. Normalmente la dosis es decisiva en cuanto al daño. Cuanto más alta sea, mayor es el efecto. En el caso de los neonicotinoides, no existe esta relación. Los insectos mueren, aun si ingieren el veneno de color rojo durante largo tiempo en cantidades mínimas. En un determinado neonicotinoide, la dosis total era 5000 veces inferior a la necesaria para una intoxicación aguda. Sabemos que los neonicotinoides se acumulan en los insectos y tienen un efecto irreversible. Es importante saber que no hay límite de valores. Es decir, que cada dosis representa un peligro potencial. Y eso es lo que hace tan peligrosos a esos insecticidas. No existe una dosis segura. Esto podría valer también para los seres humanos. De ahí que me preocupa mucho la contaminación de nuestros alimentos con neonicotinoides. Gent Tenekes está convencido de que el límite máximo de residuos de plaguicidas en los productos alimenticios, que deberían protegernos de las toxinas, no son válidos para los neonicotinoides. En el Hospital Universitario de Saint-Pölten, en Austria, el profesor Karl Sviagua es uno de los pocos pediatras que se ocupa de los efectos de los plaguicidas en los niños. En ellos, el cerebro se desarrolla a una velocidad muy rápida. Los pesticidas pueden entrar en su cuerpo a través de la alimentación de la madre. En los lactantes, la barrera sangre-cerebro, la separación entre el fluido sanguíneo, el líquido cefalorraquídeo y el cerebro en conjunto no desarrollada, podrían atravesar sustancias que en el caso de los adultos no atraviesan. En cuanto a los neonicotinoides, hace 2 años un estudio japonés en ratas causó sensación. Su resultado: los neonicotinoides también pueden dañar el desarrollo cerebral en seres humanos. Una señal de alarma. Intervino la más alta autoridad europea de seguridad alimentaria en Parma, Italia. La ASA depende directamente de la Comisión Europea. La declaración oficial de la ASA sobre el estudio japonés publicó en diciembre de 2013 la siguiente advertencia. La Comisión confirma que los neonicotinoides acetamiprid e imidacloprid pueden perjudicar el desarrollo de las regiones del cerebro que controlan las funciones de aprendizaje y memoria. La ASA propone a continuación bajar los límites máximos de residuos para 2 sustancias. La Comisión no recomienda una prohibición provisional de todos los neonicotinoides. La aplicación del principio de precaución le corresponde a la Comisión de la Unión Europea y a los países miembros. La tarea de la ASA es llevar a cabo una evaluación de riesgos exigente. En cuanto a la metodología del estudio japonés, según la opinión de los científicos de la ASA, fue buena, pero no lo suficiente. Es por ello que hemos recurrido de inmediato a todos los estudios y métodos similares disponibles que examinan los daños del desarrollo del cerebro. Hemos publicado estos estudios a principios de este año y ahora estamos discutiendo con las comisiones los próximos pasos, posiblemente un congreso científico u otros eventos. Por ahora no hay más que eso. Se habría descartado un riesgo por pequeñas cantidades. Según la ASA, los alimentos en Europa son seguros, pero entonces, ¿para qué tanto esfuerzo? ¿Continúa el escepticismo? Una mirada a Japón podría ayudarnos. Las reglas allí son mucho menos estrictas que en Europa, y los agricultores fumigan con muchos más plaguicidas, a menudo en medio de áreas densamente pobladas. La doctora Yoshiko Ashwama desde hace años critica el uso descuidado de plaguicidas en Japón. En florerías como esta, también se encuentran productos con neonicotinoides. Sustancias sumamente tóxicas se obtienen libremente.
Los fabricantes hacen publicidad en los paquetes de su gran efectividad. Aquí dice que sencillamente se debe aplicar a los tomates, berenjenas y pepinos, y entonces actúa por un mes. Aquí dice que queda allí. Este es un pesticida increíble. Es absorbido por las raíces. Incluso si se lava muy bien, la verdura no logra quitarse. La población cree que los plaguicidas son seguros e inofensivos. El gobierno y el Ministerio de Agricultura y Silvicultura le venden a la gente este producto como seguro. Las consecuencias. En Japón, muchos alimentos están altamente afectados, ya sea el té, las manzanas, las peras o las uvas. En algunos casos, la cantidad permitida de residuos es 500 veces más alta que en Europa, y los neonicotinoides son celebrados como la cura milagrosa contra plagas. No es de extrañar que en Japón haya casos de intoxicación aguda por plaguicidas. La doctora Ayoama, en su clínica en Maebashi, desde 1979, ha tratado a cientos de pacientes. Antes de los neonicotinoides, eran los órganos fosforados los que enfermaban a la gente. Los pacientes inhalaban los pesticidas después de que los agricultores fumigaran sus campos o después de que bosques de pinos fueran fumigados por instrucción de las autoridades. Seguidamente, llegaron decenas de casos a la clínica de la doctora Ayoama, todos con los mismos síntomas: ataques de asma, irritaciones en la piel. La doctora Ayoama documentó estos casos con una cámara de video como evidencia para las autoridades. Los neonicotinoides aparecieron en el mercado hace 20 años. Desde entonces, se acumulan aquí los casos. Yoshiaki Kaneta trabajó toda su vida en la oficina. Con 57 años, se retiró y se dedicó de lleno a su jardín. Plantó verduras fumigándolas regularmente con neonicotinoides. Sin importar a qué médico fuera, estaba cada vez peor. En 2013 vino a mí, a la clínica. Todo su cuerpo había cambiado a un color oscuro por una erupción. Parecía como si lo hubieran oscurecido con humo. Tenía tanta dificultad para respirar y tos que apenas podía hablar. Sus manos temblaban y tenía dificultad para recordar cosas. Tan pronto como empezaba a hablar, le faltaba el aire. Tampoco podía hablar bien. Una y otra vez se olvidaba de lo que estaba hablando. Recién cuando dejó de fumigar, disminuyeron los síntomas. Déjeme ver. La piel casi ha vuelto a la normalidad. Al igual que con Yoshiaki Kaneta, los síntomas agudos desaparecen en todos los pacientes y se evitan el contacto con los neonicotinoides. Desde hace años, esta doctora intenta convencer a las autoridades de cuán peligrosas son estas toxinas, debido a que la doctora Ayoama está segura de que los neonicotinoides son la causa principal de un síntoma, la pérdida de memoria. La característica más llamativa es la disminución de la capacidad mental y de la memoria. Un estudiante no puede recordar lo que comió en la cena la noche anterior. Un estudiante. Incluso estudiantes de la escuela primaria o secundaria se ven afectados. Esto no es normal. Es absolutamente anormal. Por el bien de nuestros hijos, un plaguicida tan peligroso debe ser prohibido. Pero incluso en Japón, algunos ya no creen en los beneficios de los pesticidas. Con el fin de proteger a los niños, fumigan menos de lo prescripto por la cooperativa agrícola. En esta plantación, envuelven en papel las peras nashi jóvenes. De esta manera, las plagas no tienen ninguna posibilidad de llegar a la pulpa, pero estos son casos aislados. El poder del lobby del pesticida en Japón es grande. Entre otras cosas, porque los neonicotinoides se inventaron aquí. Shinzo Kagabu investiga en la ciudad universitaria de Gifu, al oeste de Tokio. Este químico inventó los neonicotinoides hace unos 30 años. En ese momento, trabajaba para la compañía química Bayer en Tokio. Muchos de los viejos insecticidas ya no eran eficaces. El invento de Shinzo revolucionó el mercado de los plaguicidas y desde entonces ofrece a los fabricantes enormes ganancias.
Planet E es el primer programa occidental al que se le permite entrevistarle. Sin embargo, con algunas restricciones. 10 preguntas del reportero y 10 respuestas del profesor Kagabu en forma de una presentación de PowerPoint. Jinso Kagabu parece nervioso. Es consciente de las críticas a su trabajo. Está al tanto de que la Comisión Europea ha restringido el uso de 3 neonicotinoides debido a las abejas. Primero intenta defender su invención, pero entonces admite: todo producto químico tiene alguna influencia en los animales. Si se produce un problema como la mortalidad de las abejas, creo que es muy importante encontrar un método para equilibrar los beneficios y los efectos negativos de la tecnología. Así que en este caso sería importante mantener el papel que desempeñan los neonicotinoides en la agricultura y al mismo tiempo minimizar el impacto sobre las abejas mielíferas. Incluso el inventor es escéptico. Mientras que los fabricantes niegan hasta hoy cualquier culpa de los neonicotinoides en la mortalidad de las abejas, su equipo está investigando un nuevo insecticida. El objetivo es eliminar plagas, pero protegiendo a las abejas con un 100% de seguridad. Sobre el estudio japonés sobre el posible perjuicio de los neonicotinoides en el desarrollo del cerebro humano, el químico no quiere hacer comentarios. Después de 1 hora, Jinso Kagabu resume: los neonicotinoides han logrado tener un gran éxito en la agricultura y continuarán haciéndolo en el futuro. Soy un científico. Si se sospecha que una tecnología en cuyo desarrollo he estado involucrado tiene alguna falla, trataré de desarrollar una tecnología nueva y mejorada. Las autoridades dicen que en Alemania todo estaría a salvo debido a las estrictas regulaciones, pero un nuevo estudio del caso de la Red de Acción en Plaguicidas sugiere que incluso en este país las personas se enferman de forma aguda por plaguicidas. Como el caso de Norbert Pierstorff y Annegret Lachmann. Esta pareja vive en el campo cerca de Rostock. El aire podría ser mejor. Los agricultores fumigan varias veces al año. Es como la niebla que se levanta a la mañana. Así es como fumigan aquí, con ese veneno o lo que sea. Los agricultores en realidad deben tomar precauciones. Cuando hay viento fuerte, por ejemplo, no se permite fumigar. Pero incluso sin viento, las nubes de agroquímicos llegan hasta su parcela, con consecuencias. Viví aquí 2 años y contraje alergias repentinas a cualquier cosa imaginable, a todos los tipos de cereales, a todos los pastos, a la artemisa, a la abedul, a la avellana, y antes no tenía nada. Fotografías de las plantas dañadas deberían convencer a las autoridades de que las nubes tóxicas llegan hasta su jardín. Hasta el momento, no toman en serio los síntomas. El empleado de la agencia ambiental le hizo a mi esposa una declaración acertada. Cuando ella le dijo que al pasar inhaló eso y tenía un sabor amargo en la boca. Él le dijo que eso no debía ser inhalado, pero que en realidad, de acuerdo con la disposición, no es peligroso. Es una paradoja. Pese a los muchos correos electrónicos y llamadas, mientras el agricultor se mantenga en la dosis fijada, el órgano ambiental no interviene. Los datos que se toman como base para ello vienen de los fabricantes. La esperanza de que se ponga fin al uso de esas sustancias es escasa. Al contrario, las ventas de plaguicidas aumentaron en más de un 25% en Alemania durante la última década, hasta alcanzar las 44.000 toneladas. Berlín. Mientras tanto, los neonicotinoides van a la corte. Los productores de plaguicidas reclaman contra la Comisión Europea. Piden que se levante la prohibición parcial de 3 neonicotinoides.
Si lo consiguen, sería un desastre para las abejas, temen los apicultores. Por eso quieren respaldar a la Comisión Europea con la ayuda de un bufete de abogados. Si pusiera un grano de este maíz que está fumigado aquí en este vaso, entonces el agua se volvería gravemente tóxica para las abejas. Los abogados actúan como intervinientes a favor de la prohibición parcial. Tienen ante ellos un total de 7.000 páginas de expedientes. Aún no está garantizado que finalmente la prohibición parcial se mantenga. La correspondencia es difícil. Llaman la atención los numerosos párrafos en negro. Esos pasajes de la documentación procesal fueron tachados por los productores Bayer, Syngenta y BASF antes de ser copiados a los abogados. Pero, ¿por qué? Posiblemente sería desagradable para ellos que se hiciese evidente cuán estrechos eran los contactos y a qué niveles se intentó influir en la AESA y la Comisión. En realidad solo podemos especular en cuanto al significado de lo que está censurado. Podemos deducir por el contexto que tal vez se trate de ciertos estudios, pero sobre todo acerca de cómo fue la comunicación entre la industria y la Comisión. En primer lugar, en cierto modo, somos optimistas de que el tribunal decidirá, en última instancia, que tengamos acceso a esa información. Y en ese sentido, le estamos muy agradecidos a la industria, porque esos son particularmente los párrafos que debemos observar puntualmente. Evidentemente, las compañías agroquímicas mantienen no solo buenos contactos con las autoridades europeas, sino también con el Ministerio de Agricultura alemán. Walter Hefeker cree que el ministerio quiso impedir la prohibición parcial hace 2 años, pero cambió de postura al comprobar que había una mayoría para el veto en la Unión Europea. Sé por 2 fuentes confiables que el ministerio llamó por teléfono a Bayer para decir que ya no podían votar no, que no tenía sentido, y para pedir permiso, más o menos, para votar sí, y de esa forma evitar complicaciones a la ministra. Una de las fuentes sería el doctor Helmut Schramm, director general de Bayer Crop Science. Planet E no obtuvo de allí ninguna opinión. El Ministerio de Agricultura comunicó lo siguiente por email. Aquí se desconoce la citada llamada telefónica. Malas noticias para las abejas, cuya extinción masiva tal vez podría haberse evitado. Pero la culpa reside claramente en el sistema, debido a que los estudios para permitir el uso de neonicotinoides vienen todos de la industria. Las sustancias se declaran, según estos, inofensivas para las abejas. Hoy se sabe más. Hay indicios de que es peligroso para el ser humano. Dentro de los próximos 10 años, esperamos desarrollar nuevos métodos a través del progreso científico a fin de encontrar más efectos. Pero por ahora no podemos encontrarlos. La AESA espera estudios sobre la cuestión de si los plaguicidas son peligrosos para los seres humanos, incluso en pequeñas cantidades. Estos finalmente vienen de nuevo de la industria. Gentenekes trabajó 11 años allí. Hoy es uno de los mayores críticos de un sistema en el que el poder de los fabricantes de plaguicidas es enorme. Creo que el gobierno alemán siempre defiende los intereses de su industria. Desde cierto punto de vista es comprensible. Quiere que la industria se mantenga fuerte. Pero si la industria contribuye con productos que son peligrosos para la salud del ser humano y del medio ambiente, eso es algo completamente distinto. Para muchos científicos, los neonicotinoides son los pesticidas más peligrosos que jamás hayan existido. Al parecer inhiben el desarrollo mental de los lactantes, y posiblemente en cantidades que en Alemania aún se consideran seguras. Actualmente ya existen muchos indicios de ello. Si nos fijamos en la historia de la medicina, sorprende en parte lo poco que hemos aprendido en las últimas décadas.
Una y otra vez, con buenas intenciones, como digo yo, hemos abierto la caja de Pandora. Luego, con todas las posibilidades tecnológicas, hemos vuelto a repararlo. Pero hemos aprendido muy poco de ello, de las muchas historias. Con respecto a sustancias nocivas, pensemos en el DDT. No hemos aprendido a ser aún más cuidadosos y eso es algo que me preocupa. Algunas tiendas de materiales para la construcción han comenzado a quitar de los estantes los insecticidas con neonicotinoides. Incluso Bayer Crop Science recientemente ha suspendido la venta de uno de sus productos de neonicotinoide más exitoso. Se dice que por razones estratégicas.